El vaso se hizo trizas contra la pared de cerámica mientras Brian Sarmiento caía de rodillas al piso de la cocina, con la cara empapada en lágrimas y la voz rota gritando que ya no aguantaba más, que si lo seguían acorralando de esa forma se iba de la casa en ese mismo instante sin mirar atrás. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Todo comenzó hace exactamente 4 días, cuando las tensiones dentro del encierro empezaron a escalar por la falta de privacidad y por la presión constante que ejerce la dinámica de nominaciones semanales. Brian y Grecia compartían el mismo espacio de descanso, y aunque al principio lograron mantener una convivencia respetuosa, los roces diarios fueron minando la paciencia de ambos hasta llegar a un punto de quiebre. El conflicto estalló realmente por la comida. Un tema que parece menor, pero que en la casa se vuelve una trinchera de poder y de límites. Grecia guardó su porción de la ración diaria en un recipiente y lo dejó fuera del lugar que todos habían acordado usar para conservar los alimentos. Brian, que siempre se mostró atento a las normas básicas de convivencia, notó el desorden y sintió que se estaba cruzando una línea que ponía en riesgo la armonía del grupo. Al mediodía, cuando bajó a buscar su almuerzo, solo encontró la mesada vacía y el tupper tirado sin ningún cuidado. Fue entonces cuando Grecia llegó desde la terraza, y Brian le preguntó con calma por qué había movido las cosas sin avisar. Ella respondió con un tono seco, diciendo que si no lograba organizarse, era responsabilidad suya, y que no tenía obligación de pedir permiso para nada. Las palabras empezaron a subir de volumen rápidamente. Brian le recordó que en el programa, las reglas existen para todos por igual, y que respetar los turnos y los espacios comunes era la base para no vivir en caos. Grecia cruzó los brazos y le respondió que dejara de comportarse como si fuera el coordinador del lugar, que cada uno debía valerse por sí mismo. La discusión se trasladó a la galería, donde el eco de las voces comenzó a llamar la atención de quienes estaban en otras zonas. Brian, que por naturaleza evita los enfrentamientos directos y prefiere resolver las cosas en privado, sintió que la paciencia se le escapaba de las manos. Grecia lo acusó de buscar lástima cada vez que alguien le marcaba un límite, y él le contestó que no era victimismo, sino exigir lo mínimo de respeto mutuo. De pronto, la conversación derivó hacia temas personales. Grecia mencionó que Brian siempre terminaba llorando frente a las cámaras cuando las cosas se ponían difíciles, y ese comentario fue la chispa que encendió todo. Brian le pidió que se detuviera, pero ella siguió hablando, diciendo que si no podía manejar la presión del reality, era mejor que se retirara de una vez. En ese preciso momento, Brian perdió el control. Lloró de rabia y de frustración acumulada, alzó la voz hasta un nivel que resonó en toda la planta baja y lanzó el vaso contra la pared. Dijo con total claridad que si Grecia no cambiaba su actitud, él mismo pediría su salida del programa, que no pensaba quedarse a soportar humillaciones ni a vivir en un ambiente de guerra permanente. La cámara lo captó todo. La respiración entrecortada, las manos temblando visiblemente, las lágrimas cayendo sin que él hiciera el más mínimo intento por secarlas. Grecia se quedó en silencio por unos largos segundos, mirando hacia otro lado, sin retroceder, pero tampoco sin agregar más leña al fuego. El resto de la casa se paralizó por completo. Nadie se atrevió a intervenir porque todos sabían que meterse en medio de ese choque solo iba a empeorar la situación. La tensión se volvió palpable, casi densa, y el aire pareció volverse más pesado con cada segundo que pasaba. Brian se sentó en el piso de la galería, apoyó la espalda contra la pared fría y se cubrió la cara con ambas manos. Dijo entre sollozos que no había entrado al programa para pelear, sino para crecer, para mostrar una versión más madura de sí mismo, pero que sentía que la casa lo estaba consumiendo por dentro. La producción intervino de inmediato, enviando a un acompañamiento profesional para que lo escuchara en una sala privada y evaluara su estado emocional. Mientras tanto, Grecia subió a su habitación y cerró la puerta sin pronunciar una sola palabra más. El clima en el encierro se volvió frío, incómodo y difícil de sostener. Todos entendieron que una situación de esa magnitud podía alterar el rumbo del juego, porque cuando alguien amenaza con irse, no solo pone en riesgo su propia estrategia, sino que desequilibra a todos los grupos que se están armando para las próximas expulsiones. La tarde cayó con un silencio extraño, sin risas, sin charlas triviales, solo con el sonido de pasos lentos y miradas que evitaban cruzarse. Brian volvió al comedor horas después con los ojos hinchados, pero con una determinación nueva. Se sentó frente a Grecia y le pidió hablar a solas. Ella aceptó. Lo que conversaron no se transmitió, pero los gestos dejaron claro que ambos necesitaban establecer un límite real. Brian necesitaba sentirse escuchado, y Grecia necesitaba comprender que la convivencia no se trata de imponer, sino de ceder en ciertos momentos.
Nadie sabe con exactitud cómo terminó esa charla, pero al día siguiente, ambos cumplieron con sus tareas sin cruzar palabras, lo que generó una calma fría, no una paz genuina, sino una tregua forzada por la necesidad de seguir adelante. El programa continúa su marcha, pero este episodio dejó una marca indeleble en la dinámica interna. Es muy difícil mantener la compostura cuando vives 24 horas al día con personas que piensan distinto, que manejan otros códigos y que a veces confunden la honestidad con la falta de tacto. Brian demostró que, detrás de la imagen serena, hay un hombre que siente la presión de forma muy intensa y que llega a un límite claro cuando percibe que lo acorralan sin ofrecerle una salida digna. Grecia, por su lado, mostró una firmeza que puede interpretarse como fortaleza o como rigidez, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Lo cierto es que en un encierro donde cada detalle se amplifica 1000 veces, una discusión por un simple recipiente nunca es solo un recipiente. Es el síntoma de algo mucho más profundo, de miedos no verbalizados, de estrategias que chocan y de personalidades que rozan el borde de lo soportable. Yo creo que Brian tiene todo el derecho a poner un freno cuando siente que el ambiente se vuelve tóxico. Pero también entiendo que en un reality no existen las salidas fáciles, y que una amenaza de abandono, por más justa que parezca en el momento, termina pasando factura al juego y a la percepción pública. No se trata de validar gritos ni de justificar el llanto, sino de comprender que estamos observando a personas reales expuestas a un desgaste mental brutal, donde un día malo puede torcer el destino de todo lo construido. Lo que vivimos en la casa es un espejo de cómo actuamos cuando las reglas se cierran